para grabar. Vamos a poner destacado. Bueno, este encuentro forma parte del taller literario de los martes. Ah, mira, ahí está. ¿Lo admites tú, Teresa? Lo puedo hacer yo también. Sí, sí, yo estoy admitiendo, no te preocupes, Ah, bueno, bueno. ¿vale? Pues aquí aparece Jesús que pone Sí, admitir. pero ya está uniéndose. Ah, genial, ¿Lo genial. ves que lo pone a la derecha uniendo? Vale. Entonces, este es el taller literario de los martes donde vamos trabajando distintos textos. En este caso, vamos a trabajar un texto que tiene que ver con un personaje que es de la mitología celta, que se llama Lugh. Lugh. Es un personaje de la mitología celta, pero que abarca muchos pueblos. No es solo propio de un pueblo, es pancéltico. Así que vamos a meternos directamente en la historia. Y la idea es que entre todos nosotros lo vayamos reflexionando. El texto del mito empieza a partir de aquí y a ver, aquí empieza el mito en sí mismo, ¿no? Pero vamos a hacer una introducción para que se entienda desde la idea de la vocación. Entonces, vocación tiene que ver con vocare en latín, ¿no? Del llamado, de eso es lo que vamos a hablar hoy en este texto y lo que vamos a reflexionar. Es muy cortito, pero da mucho de sí. No implica necesariamente una profesión reconocida ni acumular dinero, necesita implicar el corazón para que sintamos que realmente hemos encontrado nuestro lugar en la vida. También necesita manifestarse exteriormente, no solo interior, para que sintamos que hemos logrado aquello para lo que fuimos puestos en la tierra. Entonces, para algunos, la vocación puede implicar ascender hasta la cima de la propia profesión, para otros puede implicar el acto silencioso, pero muy comprometido, por ejemplo, de criar un hijo o establecer un bonito jardín. Eh, Aquí todos necesitamos algún sentido de vocación, ya sea expresado a través de un trabajo o buscado silenciosamente en la vida ordinaria. Y el personaje que nos atañe entonces es Lugh. Y este nunca dejes de intentarlo, quizá es el leitmotiv. Así que sencillamente vamos a introducirnos. Primero dice el relato celta de la entrada de Lugh en los salones de Tuatha de Danann. Es una deliciosa lección sobre la importancia de la perseverancia si queremos encontrar nuestro lugar correcto en el mundo. La vocación puede ser una llamada desde dentro, pero también adaptabilidad al mundo exterior, además de compromiso interior. Entonces, aquí comienza. Dice, un día se celebró una gran asamblea en Tara, donde solían reunirse los Tuatha de Danann, el pueblo de la diosa Danu. El rey Nuada celebraba su regreso al trono con un banquete. Mientras el banquete estaba en su apogeo, un extranjero, vestido como un rey, llegó a la puerta del palacio. El portero le preguntó su nombre y su encargo. Soy Lugh, respondió el extranjero. Soy nieto de Diansect por Sian, mi padre, y nieto de Valor por Etniu, mi madre. Sí, sí, dijo el portero con impaciencia, pero no te he preguntado tu genealogía. ¿Cuál es tu profesión? Porque nadie es admitido aquí a menos que sea maestro en algún oficio. Soy carpintero, dijo Lugh. No necesitamos carpintero. Ya tenemos uno muy bueno y se llama Lughtainé, dijo el portero. Soy un excelente herrero, dijo Lugh. No queremos herrero. Tenemos uno muy bueno, se llama Goibniu, dijo el portero. Soy un guerrero profesional, dijo Lugh. No necesitamos uno. Ogma es nuestro campeón, dijo el portero. Soy arpista, dijo Lugh. Ya tenemos un excelente arpista, dijo el portero. Soy un guerrero famoso por su destreza más que por la mera fuerza, dijo Lugh. Ya tenemos un hombre así, dijo el portero. Soy poeta y narrador de cuentos, dijo Lugh. No necesitamos tal cosa, dijo el portero. Tenemos un poeta y narrador de cuentos de lo más consumado. Soy hechicero, dijo Lugh. No queremos uno. Tenemos innumerables hechiceros y druidas, dijo el portero. Soy médico, dijo Lugh. Dianseg es nuestro médico, dijo el portero. Soy copero, dijo Lugh. Ya tenemos 9, dijo el portero. Soy trabajador del bronce, dijo Lugh. No te necesitamos. Ya tenemos un trabajador del bronce. Se llama Credné, dijo el portero. Entonces, pregúntale al rey, dijo Lugh, si tiene consigo un hombre que sea maestro de todos estos oficios a la vez. Porque si lo tiene, entonces no hay necesidad de que yo vaya a Tara. Así que el portero entró y le dijo al rey
que habían llegado un hombre que se llamaba a sí mismo Lug Yoldanaj, que significa el maestro de todas las artes, y que afirmaba saberlo todo. El rey envió a su mejor jugador de ajedrez para que jugara contra el extranjero. Lug ganó, inventando una nueva jugada llamada el cerco de Lug. Entonces el rey lo invitó a entrar. Lug entró y se sentó en la silla. Lug se sentó en la silla llamada el asiento del sabio, reservada para el hombre más sabio. El campeón Ogma estaba haciendo alarde de su fuerza, empujando una losa tan grande que habían sido necesarias 80 yuntas de bueyes para moverla. La piedra, entonces enorme como era, no era sino una porción rota de una roca todavía mayor. Lug la levantó con sus manos y la volvió a poner en su lugar. Entonces el rey le pidió que tocara el arpa. Lug tocó la melodía del sueño. Y el rey y toda su corte se quedaron dormidos y no despertaron hasta la misma hora del día siguiente. Después Lug tocó una melodía quejumbrosa, todos lloraron, y luego tocó una melodía que los llevó a transportes de alegría. Cuando el rey vio todos estos numerosos talentos, se dio cuenta de que alguien tan dotado podía ser de gran ayuda, para su pueblo contra sus enemigos. Así que consultó con los demás y prestó el trono a Lug durante 13 días, y Lug se convirtió en el jefe guerrero de los Tuatha de Danann. Ahí lo tenemos. Este es el mito. Lo he leído medio ágilmente, pero podemos retrasar y adelantar y quedarnos en la parte que cada uno quiera remarcar. La idea es que ahora planteemos ideas, lo que nos parece, lo que nos hace sentido, lo que nos ha hecho pensar. El tema es la vocación, el llamado. ¿Qué piensan? Pueden usar la palabra quien quiera, ¿eh? Pregunto como para poner... ¿Se escucha, no? Lo que digo, sí. A ver, ¿sí? Sí, Sí, Ah, sí se escucha, Pablo. para poner como la bola a rodar, ¿por qué será que él propone, cada vez que le dicen que no, él propone otra cosa? ¿Por qué habla de ser tan polifacético? ¿Es necesario insistir tanto hasta que te digan que sí? ¿Por qué lo hará? mi pregunta es, ¿cuál era el objetivo de Luke para ir justo cuando tenían una fiesta? ¿No hubiera sido mejor en un momento privado con el rey? ¿Quería llamar la atención? ¿Y qué piensa César? ¿Por qué será? No sé. Yo lo hubiera hecho de otra forma. Si fuera una persona con mucho talento, iría, por supuesto, a hablar con el rey, pero no llamando la atención en medio de una fiesta, que está todo el mundo ocupado, no te van a hacer caso. O a lo mejor el objetivo de Luke era llamar la atención porque quería protagonismo. Bien, dice el banquete estaba en su apogeo y ahí es Eso. cuando él entra, ¿no? Se celebró una gran asamblea. ¿Por qué? Según dice César, eligió este día. ¿Por qué será? ¿Mm? Pues creo que se daba demasiada importancia personal, ¿no? Porque también llegó como mencionando sus credenciales. Mm. O sea, como, yo soy nieto de Diensek por Siam, mi padre y nieto, o sea, como de que, o sea, pensó que iba a ser bien recibido o sea, que incluso pudo haber considerado que, o sea, que, pues sí, o sea, que como si no requiriera invitación. ¿Lo ves como algo, o todos lo ven como algo negativo eso? ¿Uno debería presentarse eh, sencillamente desde lo que es hoy o está bien presentar esta suerte de abolengo? Debes demostrar lo que eres, no lo que tuviste. Un conde, el mejor conde es el que consigue el título. Los demás lo heredan. Entonces sí es No, importante. no es importante lo que tengas, es importante lo que eres.
Al final él demuestra sus capacidades, no entra porque es hijo de nadie. Él entra porque demuestra ser fuerte, jugar bien al ajedrez, pero no es, en el fondo, él, sus primeras cartas son, ojo, que soy alguien importante, pero al final entra porque consigue demostrar que es una persona que merece estar ahí. Ahora preguntemos esto, si no hubiera presentado las credenciales, ¿lo hubieran escuchado siquiera o quizá no? Yo creo que sí, Que sí, igualmente. sí. ¿Nos ha pasado alguna vez, alguno de nosotros, que nos hemos presentado, no sé, a un trabajo o a una reunión y si nos presentamos como el que somos ahí, nadie nos presta atención? Pero si decimos, no, no, yo soy de tal, vengo con... ¿Tiene peso eso? Influye para empezar, pero cuando está la entrevista a la mitad es cuando el que entrevista tiene que sacar lo mejor de la otra persona. Y hay muchas formas de hacer trucos para sacar de esa persona si miente o no miente. Aquí lo vemos, dice, el portero le dice, no te he preguntado tu genealogía. ¿Cuál es tu Exacto, profesión? exactamente. Bien. Y él empieza a hacer aquí un ping-pong de soy esto, no quiero, soy esto, no me sirve, soy esto, ya tenemos, soy esto. Uno se hubiera detenido en cuántas veces nosotros eh, Sí, argumentaríamos, yo puedo también esto. ¿Dónde nos cansaríamos? ¿Dónde pararíamos? dos. Dos. Él hace, miremos, tres aquí, aquí otras tres, aquí otras cuatro, son un montón, ¿no? Y aquí inclusive hace la propuesta de todo junto. ¿Por qué le propone, pregúntale al rey si tiene consigo un hombre que sea, ya que no quiere uno suelto, alguien que pueda hacerlo todo? Él se presenta como hombre polifacético. ¿Por qué hace esto? A mí me da la idea de que está buscando dónde servir. De alguna manera, todas esas formas y figuras que está mostrando que él conoce, Ujú. eh, no, no es suficiente para el otro, que es algo que nos sucede muy a menudo a nosotros, ¿no? Lo que nosotros somos, no es suficiente muchas veces para nosotros. Pero si alguien que dirige un tema o cualquier grupo de personas puede tener autoridad sobre quien busca, ¿no? Que en este caso sería, por ejemplo, por dar una idea a Dios, ¿no? Entonces, está buscando dónde puede servir, ¿no? No de qué manera, dónde puede servir. Entonces, creo que es esa picar piedra, ¿no? O sea, que a veces nos dice la vida, ¿no? ¿Cuál- A cuál- veces, cuál- perdón, Sí, sí, continúa, continúa. digo que a veces se te cae una forma de servir y buscas otra, ¿no? Y otra. Y a veces no conoces todas las que puedes tener porque no te conoces a ti mismo. No sabes para qué puedes también servir, ¿no? A los otros, por supuesto. ¿Cuál sería la diferencia entre cumplir una función como estas que propone él, médico, hechicero, copero, y hacerlo sirviendo? ¿En qué se diferencia ser arpista y ser arpista con una actitud de servicio? ¿Qué significa tener actitud de servicio? Pues una es entregarla, darla, donarla y la otra es cobrarla, ¿no? Que paguen por ello. Cuando alguien cobra por lo que hace, ya no sirve, no está sirviendo. Un actor en una película, por ejemplo, si cobra por la película, ya no sirve, ¿no? No, si sirve. Estoy viendo si, ahora que escuché el recuerdo, si estamos grabando, sí, estamos grabando. Entonces sí sirve, no depende de si cobra.
Entonces, ¿en qué se diferencia? ¿Qué es lo que hace que alguien sirva y qué consecuencias trae servir? Cuando tu objetivo es lo que ofreces, no la recompensa. Bien, bien. Entonces, hay un propósito, pero es un propósito distinto al propósito, vamos a hacerlo así o así, de dinero, ¿no? Ujú. Es un propósito que ¿qué características tendrá si no es de dinero? Ayudar. Poder, Mm. ¿El poder cómo? ¿A qué te refieres, Teresa? la influencia, el poder de la influencia o la manipulación, ese tipo de poder. Que podría hacerlo por esa razón, dices tú, Eso. por poder, ¿vale? El servicio implica un bien común, ¿no? Como ese Mm, ganar-ganar. bien, entonces hay un propósito colectivo en la actitud de servicio. Y en la actitud de poder o de dinero, ¿qué sería? ¿Cuál sería la actitud? Egoísta. Mm. Influenciar, manipular. Bien, Conveniencia. bien. ¿Y por qué creemos que él está sirviendo con esta actitud? No queda claro. No queda claro porque al final del cuento le dejan como regente durante 13 días, con lo cual no queda claro si ese es su objetivo o no. Yo creo que no lo dejan abierto. Si él lo que quería era un ganar-ganar o un juego de suma cero, no lo sé. Aquí dice, cuando el rey se dio cuenta, vio todos estos numerosos talentos, se dio cuenta de que alguien tan dotado, ¿no? De varias cosas, podía ser de gran ayuda para su pueblo contra sus enemigos. O sea, no sabemos si él tenía este propósito, pero el rey notó esto. Mm. El rey ya tenía expertos en distintas cosas, pero aquí vio algo más. Alguien que de alguna manera reunía todo y él dijo, esto sirve. Gran ayuda. ¿Por qué, pregunto, por qué alguien que es policromático, que abarca un montón de artes y funciones, puede ser de más ayuda que alguien que tiene un conocimiento puntual? Porque al ser más holístico puedes ver las cosas desde más puntos de vista. Muy bien. Entonces, Te da vamos, flexibilidad también, ¿no? El tener mayor conocimiento. Perspectiva, exactamente. Ujú. y flexibilidad le ponemos, sí, sí, Ujú. ¿vale? Da perspectiva y flexibilidad. ¿Por qué da perspectiva y flexibilidad? Saber ser capaz de desempeñar muchos roles diferentes. Porque ves el elefante desde todos los puntos de vista y no es una espada, una serpiente o un pilar. Es como cuando, por ejemplo, hay gente que se centra mucho en yo soy filosofía de Platón, yo soy cristiano apostólico romano. Si ves el budismo, si estudias a los sufís, te puede enriquecer, ves las cosas desde un punto de vista diferente. O sea, por eso a mí siempre me ha gustado hablar con gente que es muy diferente a mí, porque me enriquece, me hace crecer. Pero fíjate que está el dicho del que mucho abarca, poco aprieta, y sin Ahí, embargo, ahí. claro, y sin embargo, Luke aparentemente los vence a todos. O sea, él mucho abarca, pero Pum. también mucho aprieta. ¿Cuál será la razón por la que él mucho abarca y mucho aprieta y no al revés? Porque es alguien especial. Yo creo que desde un principio, al darte la genealogía, ya de alguna forma el escritor te está diciendo, cuidado que esta persona es especial. Muchas veces parece que está ambientada en la Edad Media. En la Edad Media no tenías tiempo más que para comer. Entonces, una persona que tenía tantos, el trivium y el quadrivium, que sabía tanto o que había experimentado tanto, venía de una familia que tenía recursos para poder formar al niño, con lo cual sabía muchas cosas. Aunque luego es curioso porque las actividades que él demuestra o dice que sabe son
actividades más normales, ¿no? Él no dice que es un buen jinete o que sabe diseñar castillos. Él dice que es herrero, que es pianista, esto, arpista. Entonces es curioso, pero sí me cuadra que sea una persona muy, muy bien educada dentro de una corte. Bien, bien. ¿Le vemos alguna relación entonces con la idea de la vocación, de un llamado, ¿No? del vocare? Un voca para mí no. Cuando te llaman para algo. Pero él tenía mucho conocimiento de muchos temas. Si de repente me dices que habla solo de música, con varios instrumentos, me suena. Pero un herrero con un arpista, con un fuertote, no lo veo muy coherente. Vale. Entonces, pensemos esto. Normalmente pensamos que una vocación consiste en soy médico, soy, no sé, mecánico, soy bombero. Pero, ¿qué Ujú. pasa con este hombre que tiene muchas cosas posibles, ¿no? ¿Se vincula esto con un llamado o los llamados solo son aislados y específicos? A mí Que el en llamado este me... caso, adelante, Marcela. Tú, primero, yo ya hablé. Yo también ya hablé, pero bueno. Yo, Yo creo que el llamado es un único llamado que es entrar ahí. Y pues, como, o sea, por los medios necesarios, posibles, pues entró. O sea, obviamente, pues tenía esta versatilidad para, si no era por de una forma, iba a entrar de otra. Pero el llamado era a entrar ahí. Era Bien. uno solo, pues. Mm, mm, bien. Vamos a plantear una cosa. Heidegger, ¿no? El filósofo, mm, eh, a ver, Heidegger, decía que el llamado, el vocare, se encuentra cuando uno sale de la superficialidad, de todo ese ruido habitual de estar haciendo cosas por llenar espacios, y uno baja al dolor más grande del ser humano, que es la angustia. Y no es una angustia de estoy angustiado por el futuro, es la angustia de estar vivo, nada más, es la angustia más esencial. Él decía eso. Por otro lado, vemos a Luke que no va a encontrar su propósito apagando todo, sino que lo encuentra en esta flexibilidad que decía Marcela, en este, si no es esto es aquello, si no es esto es aquello, y bueno, va probando. ¿Dónde se encuentra el llamado realmente? Hacia adentro, como dice Heidegger, en la flexibilidad, en la gracia, como dice el cristiano. Es que aquí este llamado termina dando la identidad porque no es, o sea, nada más es hijo de tal y así, hasta después es llamado el, ¿qué? Maestro de todas las artes, algo así. O sea, Luke, eso es lo que significa, ¿no? Aquí, maestro de todos los oficios, Luch Yoldanach. O sea, antes de eso no tenía un nombre. mm. Mm. Y entonces, ¿tú qué dices? Que aquí se hizo el nombre con qué. O sea, que a través o sea, justo al estar interactuando con ellos es cuando toma esta identidad. O sea, o cuando tal vez él mismo descubre esto, porque no llegó diciendo, yo soy Luke Danak. Claro. O sea, sino pues llegó y diciendo, yo soy hijo de tal y así, y pues, o sea, tal vez tenía como esta misión de entrar ahí y pues entrando ahí fue cuando descubrió Mm. esa misma vocación, esa identidad. O sea que yo pregunto esto, ¿será que la vocación entonces, como nos dice Luke, se encuentra en el roce con la vida, en el ir probando y se va haciendo camino al andar? ¿O es como dice Heidegger, yendo para adentro, uno la encuentra y después sale y la ejerce? Pues sí tenía una identidad previa, pues ahí era hijo de tal y tal, y así como dijo César, de lo de el quadrivium, o sea, tenía una formación. Mm. O sea, tenía una formación muy, muy rica, pero ¿qué utilidad tenía esa formación que tenía tan variada? Pues ninguna hasta que llegó a esa circunstancia. O sea, sí creo que debe haber como un desarrollo interior previo para que, pues como dice esto de que la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando.
Hmm, Ujú. bien. ¿Podemos agregar algo más a eso? ¿Se nos ocurre Al algo ver, más? al ver esta diapositiva se me ocurre una cosa que me vuela un poco la cabeza. Su objetivo, su llamado era entrar y él aportaba cosas, exactamente. Su objetivo, su llamado era entrar dentro de ese reino, esa fiesta, formar parte de esas personas. Es como, por ejemplo, cuando alguien siente la vocación de entrar en una, no sé, formar parte de una religión o un grupo o lo que sea. Entonces, cuando tú entras, te caes del caballo y entras, se te abren los ojos y ves la nueva puerta que se te abre, tú das todo lo que tienes para ayudar, para ser parte de esa comunidad. Entonces, realmente él lo que buscaba era entrar y dentro daría todos sus dones para ayudar a lo que es la comunidad. Bien. Ahora, ¿por qué esto que dice César, que tiene que ver con lo gregario, ¿no? Mm. Agregar viene de esto, ¿no? Gregario. ¿Por qué nos interesa lo gregario? ¿Por qué él no se quedó con sus artes ahí por el monte? ¿Por qué le interesaba entrar a la comunidad? Como la comunidad del anillo, por ejemplo, de Tolkien. Lina. Ahí Lina tiene. No Adelante. escuchamos a Lina. No, Lina, no se te oye. Ahora sí, Un poquito. súbelo un Bajito, poquito. bajito. Se oye, sí. Yo Un Bajito. poquito. sí, bajito, bajito. Se oye, pero bajito. Sí. Si no, habla fuerte. Levanta la voz. ¿El servicio para qué es? ¿Porque potencia justamente estas cosas, las va desarrollando más y va generando más? ¿O es porque simplemente queremos compartir? Muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacer una pregunta. Eh, Sí, adelante. yo creo que bueno, el altruismo es como otro tipo de egoísmo. O sea que previo al a ser gregario debe haber una segregación. ¿El altruismo es egoísmo o no es? No te entendí. Sí, eso es como otro, bueno, es un egoísmo llevado a la máxima. O sea, llega un punto en el que te das cuenta que no puedes seguir desarrollándote a ti mismo sin nosotros. O sea, es como esto de extra ecclesiam no la salum, o sea, solamente en la asamblea puedes encontrar ese desarrollo y de pronto te das cuenta que es un desarrollo que involucra a los otros. Pero, Pero antes pero Antonio, la búsqueda, ¿qué sí, entiendes por altruismo entonces? pues sí es preocuparse por los otros, ocuparse de los otros, pero antes debes haberte ocupado de ti mismo. O sea, no puede, es como esto de ponte la mascarilla tú primero y luego pónsela a los demás. O sea, no puedes como, o sea, si bien ya en la cuestión como crística, ahí hay como
un albur, un juego que involucra algo más allá. Pero así es como esto de que el niño primero tiene que ser egoísta para, digamos, desarrollarse y después ya llega como esto del otro. Primero tienes que desarrollar ese ego, tal vez como narcisista, y luego después ya llega la realidad y te dicen como que, ah, aquí no sirve que tú seas hijo de tal. O sea, aquí tú tienes que hacerte valer por ti mismo. ¿Quién eres entonces? Bien, bien. Entonces, podríamos decir, según lo que dices, que, no sé, Jesús o cualquier maestro grande que se presenta con una especie de solidez en sí mismo, ¿no? No disuelto, sino que yo soy yo y lo tengo muy claro quién soy. ¿Eso podría ser una forma de lo que llamas egoísmo? Sí, de alguna forma, sí. O sea, no es como que dependa de una comunidad o que haya detrás, o sea, que, pues soy yo y tal y tal y tal. O sea, no hay como no es como que, digamos, tenga aunque aquí en México se dice mi barrio me respalda, Mm. pero, pero pues no, o sea, no va por ahí. O sea, él ya se hacía valer por sí mismo, en este caso Luke. ¿Y por qué será que Luke podía hacer más que todos? Por ejemplo, Ogma era el gran guerrero, ¿no? Y Luke viene y mueve una losa tan grande, bla, bla, bla. Después, había otro que tocaría el arpa, él coge el arpa y los deja a todos como locos porque lo lleva de una emoción a la otra. Eh, ¿Por qué sería que tenía una habilidad tan especial? Más que los otros, que los específicos. Pareciera como si los hubiera estudiado antes, ¿no? Antes de llegar ahí, él sabía que era a lo que se iba a enfrentar. Entonces, como que pareciera hasta de cierto modo como estafador, ¿no? Porque como que sabe exactamente lo que va a pasar o cómo va a superar de algún modo. Entonces, mm, da que pensar, ¿no? Porque igual cuando dice, soy hijo de tal y tal, los otros no lo reconocen, no, no dicen, no, sí es cierto, él es muy famoso, él es muy así, ¿no? Así como que dicen, pues bien por ti, pero dime qué haces, ¿no? O sea, como que siento que puede ser un mensajero, o sea, hasta podría pensar que es como un tipo ángel de esas apariciones que te pueden ayudar. O sea, Mm. no puede ser malo, pues, sino también puede ser algo bueno, ¿no? Que les enseñara algo de, de la vida o de humildad o de lo que fuera, ¿no? O sea, de esto de que siempre hay alguien mejor que uno, no sé. ¿Y por qué será esto de que llegó vestido como un rey? Así como se ve a diario, tal vez. Bueno, pero si pensamos que tiene algún sentido realmente más simbólico, ¿por qué alguien se viste como rey? Por ejemplo, se dice que la ropa o lo que uno externamente muestra es un reflejo de lo que está, lo que tiene dentro. Alguien que se viste como rey debe sentirse como rey, digo yo. Puede estar sugiriendo mayordomía, gobernanza, Repítelo, ¿puede qué? estar sugiriendo como mayordomía, dominio de sí, gobernanza, Mm, ya de un trabajo. O sea, y cuando uno mira, está el príncipe, está ¿verdad? Pero el rey es ya de una elevación, de un tránsito de humanidad, como en la cúspide. A bien, mí me bien. llama la atención, Mm, me llama mucho la atención que él se propone, no se impone. O sea, Mm. él ve oportunidad, posibilidad, no se detiene ante la circunstancia, ni tampoco aboga o pelea por alguna de ellas, ¿no? O sea, está como ofreciendo, como con apertura, con flexibilidad, no está dominando ni imponiendo. Y ese vestido como un rey, no dice propiamente que lo sea, sino que va vestido como alguien diferente o grandioso o que puede llevar a otros, ¿no? A guiar a otros.
o esa grandeza que a veces tienen algunas personas por lo que son por sí solas, ¿no? O por lo que saben, o por lo que muestran, no demuestran, no muestran, ¿no? Me da la idea de que no, él no impone, él propone, ¿no? En cada una de las facetas. Por ejemplo, con esto de rey, Marcela, a Jesús le pregunta a Pilato, ¿tú eres rey? Y él dice, tú lo has dicho, ¿no? Es Claro, decir, él lo soy, dice. Entonces, él era un rey, pero no un rey al estilo de soy un soberbio y me creo el mejor. Entonces, ¿qué tipo de rey será aquí Lugo? ¿Un rey de vengo con toda la soberbia del mundo, no hay nadie mejor que yo? ¿O sé quién soy? Hubiera soy sido, quien, vamos a ver, ¿Cómo? Lina. Yo apelo ahí al nivel de integración, ¿ya? El príncipe es una persona que está en camino, mientras que el rey es una persona que ha integrado mucho. Por eso él no llega atacando la genealogía de los respaldos genealógicos que tiene, ya, sino de una grandeza interior por el reconocimiento de su ser. Entonces, ahí estamos hablando ya de integración de muchas cosas, a diferencia del príncipe, que es el que está en camino de integración. Bien, es verdad que cuando él se propone en cada cosa, en ningún momento denosta al que la ejerce. Cuando le dicen, no sé, tenemos a Luchtainé, él no dice, ah, ese Luchtainé es un tonto. No dice nada. Simplemente tira otra opción y tira otra opción. Y yo lo veo un poco como una entrevista de trabajo. Cuando tú presentas el currículum, ahí tienes las credenciales, soy hijo de tal y de cual, y luego hay un momento, he hecho muchas entrevistas en las cuales es un para adelante, para atrás, ver qué es lo que sabes, qué es lo que no sabes, ver cómo estás hablando y es muy importante. Es verdad, porque si él hubiera querido entrar y realmente tenía el poder para hacerlo, él podía haber dicho, aparte de ahí, que este castillo voy a entrar sí o sí. No, él lo va negociando. Mm. Aparte, me llama la atención que al principio le preguntan que cuál es su encargo. Y bueno, o sea, como que me hace pensar que va ahí como por una cuestión del destino o con una cuestión como de profecía o algo así, o sea, porque llega como diciendo, em, yo soy tal, o sea, como que no me conocen, o sea, me están esperando. Sí, sí. Ahora vamos a hacer una pregunta aquí también para plantear algo. Dice, ¿cuál es tu profesión? Le está preguntando una cosa, una. ¿Cuál es tu profesión? No le dice cuáles son tus habilidades, cuál es tu profesión. Entonces, voy a preguntar esto. La vocación, que es el tema de todo este mito, ¿es una función o es un modo? ¿Es una función que uno desempeña puntual? Bombero, policía, no sé, carpintero, o es una manera de hacer cualquier cosa que abordes. ¿Qué es la vocación? Muy buena pregunta. a mí me recuerda mucho esto de la vocación, ¿Mm? cuando me muestran o me mostraban pues en el pasado a las personas que se iban como misioneros, ¿no? Decían, tiene vocación, o ¿Mm? vamos a ser de una monja o un maestro de matemáticas. Tenían algo particular que era una apertura de movimiento, ¿no? O sea, no, por ejemplo, en el caso de un misionero, no saben qué van a hacer o dónde los van a poner o si lo van a poner en la cocina o lo van a- a cultivar o le van a dar clase a los niños, no saben. Entonces, yo creo que la vocación está más en la forma en cómo se hacen las cosas, cómo puedes servir a los otros, que propiamente lo que es en sí la acción, ¿no? O, o esa función determinada. No sé, así lo veo yo. Vale, ¿qué piensan los demás? ¿También piensan que es un modo o, o es una función puntual? O sea, cuando alguien dice, ah, mi vocación es un algo que hago o es una manera que voy descubriendo a medida que camino. Mi vocación es ser sacerdote. Mi modo de vida. ¿Qué funciones tengo?
dar misa, ayudar a la gente, colaborar con la parroquia, que pueden ser funciones muy diferentes. No es lo mismo un presbítero que un diácono. Bueno, da igual. Pero yo pensaba antes función, pero ahora me estoy inclinando por modo. O sea, es algo más general. Un padre tiene o una madre tiene una vocación de tener una familia. Y en la familia hay 20.000 funciones. Ujú. Es que Entonces, aquí sí. es asumir una identidad, o sea, es asumir que, o sea, sí, tal vez puede hacer todas esas funciones, pero que él es como per se ya eh, eso, o sea, él es el maestro de todas estas artes, ya esa es su forma de ser, o sea, no, ¿cómo decirlo? Mm, en este caso sí es completamente el modo, pero es porque tiene la vocación de ser él mismo. Bien. Pablo, yo pienso que sí es un modo. Por eso cuando tú decías que tocaba esto, iba a otra, hacía otro oficio y la roca, y algo pasaba que parecía que fuera como, era el palito, como decimos nosotros por acá en Barranquilla, pero Ujú. porque hay algo en ese modo de poner el corazón con pasión, con una entrega, ¿verdad? Que aunque realice diferentes funciones, hay un modo, una cosa apasionada, un fuego en el corazón que hace que toque a los demás. Entonces, ¿tendrá algo que ver el hecho de que la vocación de Luke es un modo que permea todas las funciones que él presentó? ¿Tendrá algo que ver con que él podía derrotar a cualquiera que cumpliera una vocación como función y no como modo? ¿O no? Yo creo que, o sea, como que también empezaba a pensar que es un modo, pero creo que la vocación es la fusión de modo y función. O sea, como que tienen que ir unidas para que realmente sientas esa vocación, ¿no? O sea, como que también no se pueden separar tanto, porque, o sea, la función también te hace eso. Entonces, eh, no sé, si quieres pastorear, mm, no sé, abejas o mangos, o sea, no puedes, o sea, el agricultor o el que pastorea, pues sí tiene que estar con su rebaño, ¿no? Entonces, esa función también te hace ser y te la reafirma. Así que siento que son ambas para mí. Es un complemento. Ujú. A veces pasa que una persona dice, mi vocación, como decía César, es ser sacerdote, ¿no? Eh, el modo de fondo de eso es el servicio, el amor al prójimo, la dedicación. Pero esta persona entendió que su vocación era una función, sacerdote, pero resulta que no es sacerdote, es monje, quizá después más adelante se le ocurre variar a monje o a simplemente alguien que hace servicio en la calle con los, no sé, los pobres. Eh, es decir, el modo podría ser algo que se mantiene, no importa que varíe la función, y que si uno se casa con una función como si fuera la vocación, puede que se vea encarcelado en ella. Correcto, correcto. Sí, estoy de acuerdo con eso también. Me vino la idea un ejemplo. Es muy propio de estos tiempos que en las empresas te dan una estructura de tu puesto, ¿no? O Mm, sea, el puesto que desempeñes. Y de ahí no te puedes mover. O sea, eso es lo que tienes que hacer. A diferencia de hace años, que cuando yo estaba más joven, mm, estabas en el departamento de ventas, pero hizo falta el del aseo, pues te ponías a limpiar y que ahora no va a venir fulanita de contabilidad, les ayudabas con los números, o sea, te volvías flexible porque querías servir y cooperar para que funcionara esa empresa, ¿no? En cambio, ahora es una estructura como de encadenamiento, o sea, te encajonan y te quedas ahí y entonces, si no atiendes tu parte espiritual, tu función se convierte en una monotonía, en ir a trabajar y regresarte a tu casa, a dormir y volver a funcionar como zombie, ¿no? Entonces, a mí me parece que el modo, particularmente, sea la función que sea, es lo más importante.
De ahí volvemos a la primera pregunta que hizo Pablo. ¿Haces esa tarea porque quieres llenarte con lo que haces o porque ganas un dinero por ello? Si es la segunda, puedes hacer cualquier cosa por la que te paguen, pero la vocación es algo que tú realmente quieres, independientemente del dinero. Hay gente que es ingeniero y termina de consultor y al final ganas mucho dinero, pero se quedó con la cosa de haber podido ser pianista. Mm. Entonces, cuando hay un encorsetamiento en una función, porque sencillamente uno consideró que esa función, en la medida que la potencie, le va a dar más dinero, poder, estabilidad o lo que fuera, eh, ¿puede ir en detrimento de la calidad del modo eso? Seguro. ¿Será esa la razón por la que Luke vence a todos a los que se enfrenta, ¿no? Bueno, a los que están citados aquí, porque los otros se circunscriben a un rol y aunque el modo le diga, oye, mira, ¿por qué no tocas además del arpa la flauta? No, tengo que seguir con el arpa porque tengo que mejorar. Y Luke tiene esa plasticidad, esa flexibilidad que decía Marcela, y puede ir y venir y abrirse y se enriquece de tal manera que no es que mucho abarca y poco aprieta, mucho abarca y mucho aprieta a la larga. ¿Qué piensan? ¿Puede ser? A mí toda la historia me hizo pensar en esta expresión gringa de Jack of all trades, master of none. O sea, como de que, como de comodín, de que te puedes dedicar a lo que sea, pero no vas a dominar, no vas a ser maestro en ninguno en particular. Y así como tú lo pusiste ahí, de que hoy en día eso es lo más valioso porque sí te da esa perspectiva única de que, yo soy diseñador, pero también sé bastante de música, así que puedo representar cierto sentido de armonía visualmente que otra persona que solamente sabe de diseño no puede hacer una cosa así, pero que también siempre está ese riesgo de no, o sea, como, o ese temor de que como, o sea, piden un especialista, como piden, o sea, como que la sociedad te pide que te definas, o sea, porque Mm. si no te defines, es como de que, a ver, no te salgas de redil, no, ¿por qué estás haciendo eso? O sea, yo quiero nada más esto, no quiero que tú experimentes con esa otra parte. Pero pues, o sea, ¿por qué? Pues porque es más difícil de encasillar, más difícil no sé, perfilar. Completamente de acuerdo, Antonio. Yo creo que está en el clavo. Una persona que sabe de muchísimas cosas es un unicornio, no existe, sinceramente. Cuando una persona se encarrila ya después del siglo XIX, que ya una persona no podía tener todo el conocimiento, pues te tienes que encasillarte hacia un camino. Yo tengo muy buen conocimiento de unas facetas profesionales, pero si me cambias a otros, pues me va a costar mucho. Y no se puede. Pero no pasa, César, que hay gente que dentro de lo que hace, y suponte tú lo que haces, hay gente que quiere quedarse solo en eso y otra gente que empieza a jugar, a tener una cintura y Sí, dice, dentro de lo mío voy a rebotar entre distintas cositas. Entonces yo pregunto, este enriquecimiento cruzado, ¿realmente nos aporta algo o no? Yo creo que porque, eh, porque a veces yo me puedo casar hasta con la imagen que tengo de mí. Hay cosas, por ejemplo, que yo digo, oye, que incluso personas que me pueden decir, oye, tú puedes servir para esto o te sale bien esto, y yo, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa exploración sí nos permite como eh, entender, porque es como me, me he casado con una imagen muy rígida de mí. Y eso no es el espíritu, porque espíritu es ensanchar, ¿verdad? Es más amplio. Entonces, a veces estamos muy casados con ese hombre histórico, por llamarlo, y lo que venimos manejando, Ujú. que sigo repitiéndome en un bucle de lo que ya conozco y me vuelvo una repetición eso es. de lo que ya soy cuando esto es un misterio abierto.
Mm. como para ¿no? ensayarnos, para probar y para, no sé, me llega esta idea. Exacto, es ampliar, salirte de tu zona de confort. Si no sigues pedaleando, te caes. Es crecer un poquito y seguir viendo diferentes alternativas para ir creciendo un poquito tu zona de confort. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es que de repente estés en una zona de confort y pases a otra que es totalmente diferente. Que seas un cirujano fenomenal y de repente quieres ser abogado. Eso no vale. Pero si eres cirujano y quieres dedicarte al maxilofacial, pues sí, porque es algo semejante, es mover un poquito tu zona de confort. Lo Entonces, que pasa sí, que, Pablo, si tocas todo, hay veces que te quedas en lo superficial Claro, exacto, y no periodista, profundizas en nada concreto, entonces vas como una exacto. especie de picoteo y no ahondas, te quedas en lo superficial, vas saltando, 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 ¿no? Y sí. no llegas a lo profundo. No sé si alguien que había querido hablar por ahí. Pero espera que planteamos Ah, eso, que dijiste. Lo de centrarse en algo es la función. Yo me centro en tal cosa, medicina. Y medicina, como decía César, de tal cosa puntual. Pero por otro lado tenemos el modo. Habíamos dicho que el modo es como cuando decimos la técnica versus la maña, ¿no? Versus la maña. Entonces, ¿qué es tener maña? Quizá aquí, en el arpista, guerrero o narrador de cuentos y poetas, quizá Luke no tenía tanta técnica como esto, no sabía en la poesía no sé, sextetos o no sé qué, y sin embargo tenía una maña que permitía ver, como también decía César en un momento, a través, ¿no? Como perspectiva. Entonces, por más que elijamos una función, como recién decía Teresa, que si abarcamos todo nos diluimos, elegimos una función, pero dentro de esa función no olvidamos cultivar el modo y dejarlo abierto para que se nutra de, hoy me voy a tirar en paracaídas, mañana se dio que, no sé, estoy viendo un documental y pasa, y todo eso enriquece, en este caso, esta función, que puede mañana variar a otra y a otra y a otra, pero o puede quedarse aquí toda la vida, pero sin dejar de enriquecer la maña. Y quizá, eh, pregunto, ¿seremos llamados a desarrollar cada vez más esta habilidad, esta capacidad de ver como un sabio, ¿no? Eh, que una función puntual. ¿La función será un accidente nada más? No, yo siento que aquí la visión de ver la vocación va más allá de la función que tenemos, ¿no? Que alcanzamos a ver como médicos o arquitectos o lo que sea. Porque yo creo que todos conocemos personas que toda su vida se han dedicado a algo y que les apasiona y son los maravillosos, extraordinarios seres en esa función y de repente cambian a otra completamente diferente porque tienen ganas de explorar algo diferente también en sus vidas, ¿no? O Mm. sea, yo conozco personas que han estado en ventas y han sido grandes empresarios y de repente se van a hacer, a escribir libros, ¿no? Y se vuelven también muy buenos. O sea, ¿por qué son buenos? A mí me parece que es por el modo, no por la función. O sea, es Bien. por el modo. Ujú. Entonces la función podría llegar a el arpista que tenía esta corte, podía ser un arpista encorsetado, que se dedicó toda la vida a ser arpista, no se nutrió con nada más, no desarrolló el modo, y entonces Luke viene y no es ningún arpista profesional, no tiene la técnica, pero tiene la maña, y con la maña resulta que le ganó al arpista. Cuando le preguntaban a Jesús, decían, ¿y este de dónde sacó lo que sabe? ¿Quién le enseñó a este? ¿No? Y claro, venía de Nazaret, de Galilea, que era lo peor, ¿no? Y bueno, ¿de dónde lo saca? ¿Por qué habla con autoridad? ¿Por qué Luke toca mejor el arpa que el arpista? ¿Qué tiene que ver esto tú que llamas maña con la gracia? La gracia. ¿Qué piensas, Lina? ¿Maña es igual a gracia o no? Pensemos esto. Si yo voy a bailar, ¿no? Y no sé bailar bien, pero tengo maña, entonces empiezo a escuchar a la otra persona cómo se mueve, ¿no? La pareja de baile, y empiezo a encontrar los modos de bailar, ¿no? Los voy aprendiendo por intuición. Eso no es algo que yo desarrolle como técnica, es más una gracia.
es algo gratis, que no lo puedo cultivar a la fuerza, es algo que me va surgiendo y hasta me sorprende. Oye, mira, lo pillé, mira, por momentos lo pillo y no sé cómo lo pillé, pero estoy bailando. Y yo creo que nos pasa a todos, ¿no, Pablo? Que de repente hacemos algo que no hacemos comúnmente y hasta nos sorprendemos y decimos, ay, mira, qué bien me salió, ¿no? Eso es. Porque pusimos empeño, dedicación, amor, en son cosas a veces mínimas, ¿no? A mí me ha sucedido que hay personas que vienen aquí a trabajar conmigo y yo los impulso a que cocinen ellos mismos su alimento para que se empiecen a cuidar de otra manera, ¿no? Y de repente las personas dicen, ay, no sabes, me encanta cocinar ahora, ¿no? O sea, porque no habían descubierto esa otra parte, ¿no? Esa otra forma, esa otra, sí, otra forma que le puede generar un poco más, un poco no, gracia, ¿no? Al hacerlo, o Mm. maña. Cuando vemos a un músico, actor, lo que fuera que decimos no tiene gracia, lo que estamos diciendo en el fondo es no tiene maña. Le falta esa espontaneidad, picardía, ese algo que el otro actor que estudió toda la carrera, artes escénicas y sabe el guión perfecto, uno dice, este no tiene gracia. Este es un arpista de la corte, no es Luke. Y estás hablando de forma, donde forma es la cala sola te vale. Una era la experta técnica y otra era la explosión de emoción. Entonces, depende. Una cosa es más trabajada y otra cosa es más sentida. Claro. Ahí tenemos Mozart y Salieri, ¿no? Ajá, Mozart sí. de algún momento de alguna forma le brotaba y él te tocaba un clavicordio como te tocaba un violín y se le ocurrían mil cosas. Y el otro no. El otro era de formación, pero era duro. Claro. Y era bueno, Salieri era bueno. Era bueno, sí. Sí, Pero no tenía eso que tú dices, este tiene un ángel, tiene una chispa, sí, tiene una gracia. eso. Bueno, muy bien. Hemos pensado un poquito este mito que es muy cortito, pero nos lleva a reflexionar acerca eh, de qué se trata la vida, ¿no? De seguir una cosa fija, estricta, ¿no? O ser un maestro de todas las artes, donde uno va aprendiendo de cada cosita, se abre a que le enseñe un caracol, un atardecer, una crisis, un problema, ¿no? O otras personas que se encorsetan y dicen, no, no, solamente funciona que haga esta cosa y nada más, ¿no? Así que hasta ahí lo podemos pensar si les parece bien. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos los que han estado hoy. Hoy hicimos esta actividad abierta, por eso está aquí César, que gracias por participar. Y muy bien. Y mañana es miércoles. Bueno, no me acuerdo exactamente qué actividad nos toca, pero mañana Luego, pues, la luego primera podéis. semana. Perfecto, perfecto. Entonces Es la mañana, primera semana. Ujú. muy bien, muy bien. Mañana nos encontramos entonces para ello. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gozo y paz Un para abrazo todos. enorme. Adiós. Buenas Abrazo noches. muy Hasta grande. mañana. Adiós. Adiós, adiós.